Capítulo 12. Una mente ansiosa y preocupada. Deja la ira y el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Salmo 37, versículo 8. La ansiedad y la preocupación son ambas ataques a la mente destinados a distraernos de servir al Señor. El enemigo también emplea estos dos tormentos para aplastar nuestra fe, de modo que no puede erguirse y ayudarnos a vivir en victoria. Algunas personas tienen un problema tan grande con la preocupación que puede decirse que son adictos a preocuparse. Si no tienen algo propio por qué preocuparse, se preocupan por la situación de algún otro. Yo tenía este problema, así que sé de qué estoy hablando cuando describo la situación. Como estaba constantemente preocupándome por algo, jamás disfrutaba de la paz que Jesús me había comprado con su muerte. Es absolutamente imposible preocuparse y vivir en paz al mismo tiempo. La paz no es algo que pueda ponerse en una persona, es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo 22. Y el fruto es el resultado de morar en Jesús. Juan 15, versículo 4. El morar se relaciona con entrar en el reposo de Dios, de que se habla en el capítulo 4 de Hebreos, así como en otros lugares de la palabra de Dios. Jesús nos dio su paz. Juan 14, versículo 27, pero Él dice que no debemos permitirnos sentirnos atemorizados, intimidados o inseguros. En otras palabras, la paz está en nosotros, pero debemos elegir lo que nuestras mentes carnales piensan. Podemos elegir estar en paz al elegir pensar en cosas que promueven la paz en lugar de cosas que abren la puerta a la preocupación y la ansiedad. Hay muchos términos en la Biblia referentes a preocuparse, dependiendo de qué traducción estemos leyendo. La versión Reina Valera no usa la palabra preocuparse. Además de no te irrites, Salmo 37, versículo 8, otras frases que se emplean para advertir contra la preocupación son no os afanéis, Mateo 6, versículo 25, por nada estéis afanosos, Filipenses 4, versículo 6, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Primera de Pedro 5, versículo 7. Yo uso generalmente la Biblia amplificada, que incluye varias traducciones diferentes de estas y otras frases relativas al tema. A fin de simplificar la enseñanza en el resto de este capítulo, me referiré a la condición como preocupación. Para definir la preocupación. El diccionario define el término preocuparse como sigue: ocupar el pensamiento en algo que produce temor, ansiedad, etc. Sentirse inquieto o turbado. También lo he oído definir como atormentarse uno mismo con pensamientos perturbadores. Cuando vi la parte relativa a atormentarse uno mismo con pensamientos perturbadores, decidí en ese momento que yo era más lista que eso. Creo que cada cristiano lo es. Pienso que los creyentes tienen más sabiduría que para sentarse por ahí a atormentarse ellos mismos. Preocuparse ciertamente nunca mejora cosa alguna, así que, ¿por qué no renunciar a ello? Ponderando la definición, saqué la siguiente conclusión: el diablo usa la preocupación para maltratarnos. Cuando he luchado un asalto con la preocupación, aunque sea por pocas horas, me siento estropeada. La repetición de los pensamientos que vienen y no nos sueltan son como si nos mordieran repetidas veces. La preocupación definitivamente
es un ataque de Satanás sobre la mente. Hay ciertas cosas que se le enseñan al creyente que debe hacer con su mente, y el enemigo quiere asegurarse de que no puedan cumplirse jamás. Así que el diablo intenta mantener la arena mental suficientemente ocupada con la clase de cosas indebidas que impiden que la mente llegue nunca a ser usada con el propósito para el cual Dios la creó. Hablaremos de las cosas correctas que se deben hacer con la mente en un próximo capítulo, pero por ahora, déjame continuar nuestro estudio de la preocupación hasta que alcancemos una total revelación de lo inútil que es en realidad. Mateo 6, versículos del 25 al 34, es una excelente escritura para leer cuando sentimos que se nos avecina un ataque de preocupación. Miremos a cada uno de estos versículos por separado para ver lo que el Señor nos está diciendo respecto a este tema vital. ¿No es la vida mayor que las cosas? Por eso os digo, no os preocupéis, estéis ansiosos y preocupados por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más, en calidad, que el alimento y el cuerpo, muy por encima y excelente, más que la ropa? Mateo 6, versículo 25. La vida está destinada a ser de tal calidad que la disfrutemos inmensamente. En Juan 10, versículo 10, Jesús dice: «El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, plenamente hasta que desborde». Satanás intenta robar esta vida de nosotros en muchas formas. Una de ellas es la preocupación. En Mateo 6, versículo 25, se nos enseña que no hay en la vida nada por lo que tengamos que preocuparnos, ni un solo aspecto de ella. La clase de vida que Dios nos ha preparado incluye todas las cosas que necesitamos, pero si nos preocupamos por las cosas, entonces las perdemos, así como la vida que Él nos había destinado para disfrutar. ¿No valéis vosotros más que un pájaro? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mateo 6, versículo 26. Nos haría mucho bien a todos el dedicar algún tiempo a observar los pájaros. Eso es lo que nuestro Señor nos dijo que hiciéramos. Si no todos los días, al menos alguna que otra vez nos hace falta observar y recordarnos a nosotros mismos lo bien cuidados que están nuestros amigos emplumados. Literalmente, no saben de dónde vendrá su próxima comida. Sin embargo, yo personalmente jamás he visto un pájaro posado en una rama con un colapso nervioso a causa de la preocupación. El razonamiento del maestro aquí es muy simple. ¿No valen ustedes más que un pájaro? Aunque estés luchando contra una baja estima propia, seguramente puedes creer que vales más que un pájaro y ver lo bien que tu Padre Celestial cuida de ellos. ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6, versículo 27. Muy pronto se hace evidente que la preocupación es inútil, no resuelve nada bueno. Si es así, entonces, ¿para qué preocuparse? ¿Por qué estar ansioso? ¿Para qué estar ansioso? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan.
pero os digo que ni Salomón en toda su gloria, excelencia, dignidad y gracia, se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6, versículos del 28 al 30. Usando la ilustración de una de sus creaciones, el Señor hace evidente que si una flor, que nada hace, puede ser tan bien cuidada y lucir tan bien que sobrepasa incluso a Salomón en toda su majestad, nosotros con toda seguridad podemos creer que nos cuidará y nos proporcionará todo lo que nos haga falta. Por lo tanto, no te preocupes ni estés ansioso. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Mateo 6, versículo 31. Me gusta ampliar este versículo un poquito e incluir otra pregunta más. ¿Qué haremos? Pienso que Satanás manda espíritus malignos cuyo único trabajo no es otra cosa que repetir esa frase en el oído del creyente durante todo el día. Ellos disparan preguntas difíciles y el creyente desperdicia su precioso tiempo intentando encontrar respuestas que no tiene. El diablo está librando constantemente una guerra en el campo de batalla de la mente, con la esperanza de que el cristiano se enzarce en un largo y costoso combate tormentoso de desgaste. Nuestra respuesta a la pregunta del diablo sobre lo que vamos a hacer simplemente debe ser: yo no sé todavía lo que voy a hacer en mi situación, pero Dios lo sabe, y eso es suficiente para mí. Él me dirigirá al tiempo oportuno. Observe esa parte del versículo 31 en que el Señor nos amonesta a no preocuparnos ni estar ansiosos. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, versículo 34. El enemigo sabe que si consigue meternos en la cabeza suficientes cosas erradas, al final terminarán por salir por nuestra boca. Nuestras palabras son muy importantes porque confirman nuestra fe, o en algunos casos, nuestra falta de fe. Busca a Dios, no dones. Porque los gentiles, paganos, buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero, apuntad a, y esforzaos por, su reino y su justicia, su modo de hacer y de ser justo, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, versículos del 32 al 33. Está claro que los hijos de Dios no han de ser como el mundo. El mundo busca conseguir cosas, pero nosotros hemos de buscar al Señor. Él ha prometido que si hiciéramos eso, Él nos añadirá todas esas cosas que Él sabe que nosotros necesitamos. Hemos de aprender a buscar el rostro de Dios y no su mano. Nuestro Padre Celestial se deleita dándoles a sus hijos buenas cosas, pero solo si no estamos buscándolas. Buscar es una palabra fuerte que significa buscar con dedicación, anhelar, perseguir con toda la fuerza. Nos es permisible querer cosas, pero debemos buscar solamente a Dios, porque sin Él nada tiene sentido en absoluto. Dios sabe las que necesitamos antes de que las pidamos. Si sencillamente le hacemos saber nuestras peticiones, Filipenses 4, versículo 6, Él nos las concederá a su propio buen tiempo. La preocupación
no ayudará a nuestra causa en absoluto. De hecho, obstaculizará nuestro progreso. Toma los días uno por uno. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Mateo 6, versículo 34. Me gustaría describir la preocupación o la ansiedad como gastar el día de hoy tratando de resolver el de mañana. Aprendamos a emplear el tiempo que Dios nos ha dado para lo que Él lo destinó. La vida es para vivirla aquí y ahora. Es triste que muy poca gente sepa cómo vivir a plenitud cada día. Pero tú puedes ser uno de ellos. Jesús dijo que Satanás, el enemigo, viene a robar tu vida. Juan 10, versículo 10. No le permitamos seguir haciéndolo. No malgastes el día de hoy preocupándote por el de mañana. Tienes bastantes cosas entre manos hoy que necesitan tu atención. La gracia de Dios está en ti para manejar lo que te haga falta hacer hoy, pero la gracia de mañana no vendrá hasta que llegue mañana. Así que no malgastes el día de hoy. No estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4, versículo 6. Esta es otra buena escritura para estudiar cuando llegue un ataque de preocupación. Recomiendo muy encarecidamente decir en voz alta la palabra de Dios. Ella es la espada de dos filos que hemos de blandir contra el enemigo. Hebreos 4, versículo 12, Efesios 6, versículo 17. Una espada en su vaina no nos hará ningún bien durante un ataque. Dios nos ha dado su palabra. Úsala. Aprende escrituras como esta y cuando el enemigo te ataque, contraataca con la misma arma que Jesús empleó, la palabra. Derriba argumentos. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Cuando los pensamientos que se nos presentan no están de acuerdo con la palabra de Dios, el mejor modo de callar al diablo es decir en voz alta la palabra. La palabra que sale de la boca del creyente con fe que la respalde es el arma singular más efectiva que puede usarse para ganar la guerra contra la preocupación y la ansiedad. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Humillaos, rebajaos, degradaos en vuestra propia estimación, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones, todos vuestros cuidados de una vez por todas, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, versículos del 6 al 7. Cuando el enemigo trate de cargarnos un problema, tenemos el privilegio de echarlo sobre Dios. La palabra echar en realidad quiere decir lanzar o tirar. Tú y yo podemos lanzar o tirar nuestros problemas a Dios, y créeme, Él puede recibirlos. Él sabe qué hacer con ellos. Este pasaje nos enseña que humillarnos es no preocuparnos. La persona que se preocupa todavía piensa que de alguna manera puede resolver su propio problema. La preocupación
tiene la mente corriendo en círculos tratando de encontrar una solución a su situación. El hombre orgulloso está lleno de sí mismo, mientras que el hombre humilde está lleno de Dios. El hombre orgulloso se preocupa, el humilde espera. Únicamente Dios puede liberarnos y Él quiere que lo sepamos. Así que en cada situación, nuestra primera respuesta es apoyarnos en Él y entrar en su reposo. El reposo de Dios. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Segunda de Crónicas 20, versículo 12. Amo estos versículos. El pueblo en ello ha llegado al punto de percatarse de tres cosas con certeza. 1. No tienen fuerza contra sus enemigos. 2. No saben qué hacer. 3. Necesitan tener sus ojos enfocados en Dios. En los versículos 15 y 17 de ese mismo pasaje, vemos lo que el Señor les contestó una vez que ellos se dieron cuenta de todo esto y lo admitieron libremente ante Él. No temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos, y ved la salvación del Señor. ¿Cuál es nuestra posición? Es la de adorar y morar en Jesús y entrar en el reposo de Dios. Es la de esperar en el Señor continuamente, con nuestros ojos fijos en Él, haciendo lo que Él nos ha guiado a hacer. Y por otra parte, tener un temor reverente por los actos de la carne. En lo que concierne a entrar en el reposo de Dios, me gustaría decir esto. No existe eso que llamamos el reposo de Dios sin oposición. Cuando no hay nada de qué preocuparse, pudiéramos experimentar una paz como cualquier persona más en el mundo que no tiene problemas. Pero el reposo de Dios, que nos mantiene en paz en medio de los problemas, está disponible para todos los que creen. Para ilustrar este punto, les contaré una historia que oí una vez respecto a dos artistas a quienes se les pidió que pintaran cuadros de la paz tal como ellos la concebían. Uno pintó un lago apacible entre las montañas. El otro pintó una tumultuosa cascada rugiente sobre la que se inclinaban las ramas de un abedul, en una de las cuales había un nido donde descansaba un pájaro. ¿Cuál de ellos representaba verdaderamente la paz? El segundo, porque no existe esa cosa llamada paz sin oposición. El primer cuadro representa el estancamiento. La escena que presenta puede ser serena. Una persona puede sentir deseos de ir allí para recuperarse. Puede mostrar un cuadro hermoso, pero no representa el reposo de Dios. Jesús declaró: «La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da». Juan 14, versículo 27. Su paz es una paz espiritual, y su reposo es el que se manifiesta en medio de la tormenta, no en su ausencia. Jesús no vino a quitar toda la oposición de nuestras vidas, sino más bien a darnos una visión diferente de las tormentas de la vida. Hemos de aceptar su yugo sobre nosotros y aprender de él. Mateo 11, versículo 29. Eso significa que hemos de aprender sus modos, a ver la vida del mismo modo que Él la ve. Jesús no se preocupaba, y nosotros no tenemos que preocuparnos tampoco. Si estás esperando a no tener nada de qué preocuparte antes de dejar de preocuparte,
entonces probablemente deba decirte que tendrás que esperar bastante tiempo, porque ese momento puede que no llegue nunca. No soy pesimista, soy sincera. Vivimos en un mundo lleno de agitación. Nos rodea completamente, pero no tiene que estar dentro nuestro. Mateo 6, versículo 34, sugiere que no nos preocupemos por el mañana, porque cada día traerá suficientes problemas propios. Jesús mismo lo dijo, y él, por cierto, no era pesimista. Estar en paz, disfrutando del reposo de Dios en medio de la tormenta, le da mucha gloria al Señor, porque prueba que su forma de vivir funciona. Preocupación, preocupación, preocupación. Desperdicié muchos años de mi vida preocupándome por cosas que no podía resolver. Me gustaría recuperar esos años y ser capaz de comportarme de otro modo. Sin embargo, una vez que has malgastado el tiempo que Dios te ha dado, es imposible recuperarlo y hacer las cosas de otra manera. Mi esposo, por otra parte, jamás se preocupaba. Hubo veces en que me enojaba con él porque no se preocupaba conmigo, ni se me unía para conversar de todas las sombrías posibilidades que nos acecharían si Dios no ponía su mano para proveer nuestras necesidades. Por ejemplo, me sentaba en la cocina y desparramaba todas las facturas y la libreta de cheques, alterándome más por momentos porque las facturas sumaban más que el dinero. En tanto, Dave estaba en la habitación de al lado, jugando con los niños, mirando televisión, mientras ellos subían y bajaban por su espalda y le hacían peinados. Puedo recordar haberle dicho con voz desagradable, ¿por qué no vienes y haces algo en vez de jugar mientras yo trato de resolver este embrollo? Cuando él respondía, ¿qué quieres que haga? Nunca sabía qué contestarle, solo que me enojaba que él se atreviera a disfrutar mientras estábamos enfrentando semejante situación económica desesperada. Dave me calmaba recordándome que Dios siempre nos había provisto lo necesario, que nosotros estábamos haciendo nuestra parte, que era diezmar, ofrendar, orar y confiar, y que el Señor seguiría haciendo la suya. Debería aclarar que Dave estaba confiando mientras yo me preocupaba. Yo me iba a la habitación en que estaba él con los niños y poco después los pensamientos volvían a mi mente. ¿Pero qué haremos? ¿Cómo pagaremos estas facturas? ¿Y si...? Y entonces pasaban por mi mente todas aquellas escenas de desastre: ejecución de la hipoteca, pérdida del auto recuperado por el acreedor, vergüenza ante los familiares y amigos si teníamos que pedir ayuda económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Has ido alguna vez a ese cine o te han asaltado esos pensamientos constantemente? Por supuesto que sí. De otro modo, probablemente no estarías leyendo este libro. Después de darle vueltas durante un rato a los pensamientos que el diablo me estaba sirviendo en bandeja, volvía a la cocina, sacaba las facturas, la calculadora y la libreta de cheques, y volvía a empezar todo el calvario de nuevo. Creo que pensaba que si miraba las facturas por largo rato, con intensidad, encontraría una respuesta. Pero solo Dios tenía la respuesta. Mientras más trabajaba en las cuentas sin cesar, más alterada me ponía. Entonces repetíamos la misma escena. Le gritaba a Dave y a los niños por estarla pasando bien, mientras yo me echaba encima la responsabilidad. En realidad, lo que yo estaba sintiendo no era responsabilidad, sino afán. Algo que Dios me había dicho específicamente que le dejara a Él. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de cómo desperdicié todas aquellas noches que Dios me dio en mis primeros años de casada. El tiempo que Él nos da
es un regalo precioso, pero yo se lo di al diablo. Tu tiempo es tuyo, úsalo sabiamente. No volverás a pasar por este mismo río. Dios cubrió todas nuestras necesidades y lo hizo de 1000 formas diferentes. Nunca nos abandonó, ni una vez. Dios es fiel. No te preocupes, confía en Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, ni codicia, lascivia, ni avidez por las posesiones terrenales. Contentos con lo que tenéis y vuestra situación. Porque Él, Dios, mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Jamás en modo alguno te abandonaré a tus fuerzas, ni quedarás olvidado, ni te dejaré de mi mano. Ten la certeza de que es así. Hebreos 13, versículo 5. Esta es una excelente escritura para usarla en darte ánimos cuando sientas aprensión acerca de si Dios acudirá a cubrir tus necesidades. En esta porción, el Señor nos está haciendo saber que no necesitamos poner nuestras mentes en el dinero, preguntándonos cómo hemos de cuidar de nosotros, porque Él se hará cargo de esas cosas por nosotros. Nos ha prometido que jamás nos fallará ni nos olvidará. Haz tu parte, pero no trates de hacer la parte de Dios. La carga es demasiado pesada para llevar, y si no tienes cuidado, te quebrarás bajo su peso. No te preocupes. Confía, apóyate y descansa en el Señor. Y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad, y serás alimentado. Salmo 37, versículo 3. Es una promesa.